Bueno, es un gusto estar aquí en este foro muy intenso, en debates. Me parece sumamente importante que participemos en este espacio en donde se van a definir cuestiones que son fundamentales, no solo para los trabajadores, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. El título de este panel es Presente y Futuro en el Mundo del Trabajo. Para empezar a hablar del presente, un presente que se ha venido construyendo de manera muy clara desde mediados de los años 80 en el país, cuando se orienta el modelo de desarrollo hacia la inserción básicamente como socio de los Estados Unidos a través de exportaciones, como sabemos, sustentadas en bajos salarios. En este presente lo más importante es retener algunos datos. ¿Por qué? Voy a dar muy pocos datos, pero que son muy importantes que ustedes los retengan. Porque es a partir de ahí que nos tenemos que hacer la pregunta de si esta manera de conducir las relaciones laborales en el país nos ha llevado a ganar o a perder en la competencia mundial. Entonces, lo primero que quiero decir es que este es un país de una enorme inestabilidad laboral, al punto de que 7 de cada 10 trabajadores rotan de empleo cada año, al punto de que más del 62% de los trabajadores tienen menos de 5 años de antigüedad en su puesto de trabajo. Y el 33% de los trabajadores solo alcanza 1 año de antigüedad. Esto ya me está marcando que el escenario, el punto de partida, el presente, es un presente de fuerte inestabilidad laboral, sin que nos importe lo que esté diciendo la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es un modelo de estabilidad en el empleo. Miren qué contradicción entre lo que tenemos en la realidad y lo que la ley nos marca. En segundo lugar, es un país de bajísimos salarios. $134 mensuales el salario mínimo versus $475 en Argentina, 300 y pico de dólares, $370 en Chile, que suele ser un modelo para México, $310 en Brasil y alrededor de $300 en un país pequeñito, con pocos trabajadores como es el caso de Uruguay. Estamos, por lo tanto, ni siquiera en la tercera parte del salario de países con los que nos podemos comparar. Y dicen que el salario mínimo no importa, pero no solamente lo ganan alrededor de 2 millones de trabajadores, el 66% de la población económicamente activa que está ocupada en este momento gana menos de 3 salarios mínimos. No es de extrañar, por tanto, que hasta bajemos el salario de los sicarios, al punto que un joven hoy sicario ganaría alrededor de 6.000 pesos, como se ha documentado en el norte del país. Es decir, el promedio de lo que dicen que ganan la mayor parte de los asalariados en este país. Esto evidentemente es un hecho muy grave, aun cuando algunos miembros del gobierno dicen que con 6.000 pesos se está en el paraíso. Pero bueno, esto es una interpretación muy liberal de lo que se puede hacer con 6.000 pesos. Estamos con la mitad aproximadamente de los trabajadores asalariados sin seguridad social. Es decir, que la meta elemental de que el tener un acceso a un empleo formal estaba asociado con la protección no se cumple. La mitad está fuera. La sindicalización ha ido bajando. Solo el 10% de los trabajadores asalariados tienen en este momento un sindicato. Y ya sabemos el problema de la calidad de los sindicatos. Hoy que se habla tanto del trabajo decente, a mí me preocupa más, primero, tener sindicatos decentes y líderes decentes, porque sin eso no tendremos nunca, diga lo que diga la OIG o lo que digan los papeles, nunca tendremos un verdadero trabajo decente. Tenemos un mundo en donde los contratos simulados de protección al empleador ocupan el espacio de la negociación colectiva. No hay bilateralidad en el país, los empresarios deciden. Los empleos crecen básicamente por subcontratación. Algunos estiman que el 40% del empleo generado en los últimos años ya es bajo relaciones de subcontratación, que no significa necesariamente que no van a tener seguridad social, pero que seguro significan que se va del reparto de utilidades, que esa es una de las principales razones para la subcontratación, y en segundo lugar, muchísimos más bajos salarios respecto de los trabajadores que tienen un trabajo directo dentro de la empresa beneficiaria de los servicios.
tenemos un bajísimo número de huelgas, una paz social sumamente costosa para los trabajadores a través de este aparato de control corporativo. Esto es lo que ya tenemos. Ahora la pregunta es, ¿ganamos de esta manera al propiciar la precariedad y la flexibilidad laboral en todas sus formas y el enorme sacrificio de los trabajadores? ¿Pudimos crecer como economía, como sociedad y como país? ¿Pudimos ganar competitividad o la estamos perdiendo? ¿Podemos mejorar en el futuro a través de llevar a la ley lo que ya tenemos en la práctica de precariedad? ¿O en realidad ya llegó el momento de pensar en otro rumbo con el apoyo de todos los partidos políticos de este país? Bueno, la segunda cuestión que me pregunto es, a partir de este lamento poco optimista panorama del presente, es cuáles serían los factores que desde el mismo mundo del trabajo podrían ayudarnos a desencadenar en el futuro mejoras para los trabajadores y para el país en su conjunto. Con la advertencia de que los problemas que estamos enfrentando y que acabo de describir no son solamente producto de una ley que no sirve para nuestra realidad o mal aplicada al mismo tiempo, sino de un conjunto de políticas públicas equivocadas que ha llegado el momento de rectificar. Sin una política macroeconómica que coloque en el centro la creación de trabajo decente, evidentemente no vamos a poder resolver el problema, ni aún con una ley que surja de nuestros mejores sueños. La ley tiene una potencialidad limitada para resolver los problemas que está creando un mal modelo de desarrollo, o la ausencia de un modelo de desarrollo, o, como estamos viendo en este caso, un modelo que solo apuesta a bajos salarios, control sindical y cero huelgas. Lo que propongo sería, y lo hemos venido diciendo desde hace ya muchos años, es lo que se llama una verdadera reforma estructural en el mundo del trabajo. ¿De qué estructuras estoy hablando? Del modelo corporativo, de un modelo corporativo subordinado. ¿Qué nos está diciendo? Que nunca en realidad en la historia de este país se aceptó por parte del sector empresarial tener una interlocución verdadera enfrente. Siempre hubo formas de mediar esto bajo el control del Estado o, como hoy en día, bajo el prácticamente total control del empleador y los abogados empresariales del proceso de organización. Esta es una asignatura pendiente de la Revolución Mexicana, tener la capacidad de la representación colectiva de forma autónoma, independiente y sin ese control que se ejerce desde uno u otro lado del mundo sindical, desde el mundo laboral. Es decir, entonces, que lo que necesitamos es una reforma que toque estructuras que están de alguna manera también deteniendo la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Por qué planteo esto? Porque tenemos dos factores esenciales que tienen que ser revisados y transformados en el país. La política salarial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la representación sindical. Es un país que tiene una crisis de representación política y una crisis de representación social. Pero los sindicatos, como lo acaba de volver a reconocer uno de los teóricos de la democracia del mundo más importante, Adam Przeworski, no hay país que haya podido luchar realmente contra la desigualdad sin sindicatos. La presencia de sindicatos verdaderos es una condición sine qua non para luchar contra la pobreza y la desigualdad en un país. Los ejemplos son muchos y si me preguntan, con gusto después puedo proporcionar cada uno de los ejemplos que muestran cómo son indispensables. Por eso, lo que tenemos que entender es que un instrumento fundamental es revisar todo el capítulo de derechos colectivos que hoy tenemos. Eso es una trampa para los trabajadores. Déjenme decirles que la propuesta del PRI, que hoy se acerca a la propuesta del PAN, contiene algunos problemas. Sobre todo yo lo vería casi como trampas que tenemos que cuidar y tenemos que saber mostrar a toda la sociedad. La primera trampa es que no se van a tocar el artículo 123 de la Constitución y sus apartados y demás para proteger los derechos de los trabajadores. Esto es algo que no podemos admitir. No puede haber una reforma estructural si no tocamos las estructuras cuya base fundamental está en el artículo 123 de la Constitución. Si queremos
cambiar, como dije recién, necesitamos tocar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las juntas de conciliación y arbitraje y la segmentación de los trabajadores en dos apartados que no tienen ningún fundamento. Esto es la primera cuestión. La segunda cuestión, la exposición de motivos y la justificación que en el dictamen que anda circulando se está haciendo, toda gira en torno al trabajo decente. Eso es otra trampa. ¿Por qué? Porque toda la regulación que nos están proponiendo es para trabajo indecente. De manera que evidentemente esa es una trampa que tampoco podemos aceptar. Es realmente pensar que los trabajadores son demasiado poco, digamos, lúcidos, creer que por poner en una exposición de motivos esta declaración de principios se va a resolver. Como digo, esto muestra que lo que no tenemos son líderes políticos y líderes sindicales decentes. La tercera cuestión que yo planteo es que para lograr de alguna manera mejorar la capacidad de generar empleos y competitividad y demás, lo que necesitamos es combinar de alguna manera esta cuestión de la protección social, la protección de los trabajadores con capacitación y con innovación. Pero una ley que se sustenta en bajos salarios y en el control de los líderes sindicales no va a generar ningún incentivo en el país para la innovación. Y una trampa increíble también que nos están poniendo dentro de esta reforma es tomar los planteamientos que venimos haciendo desde la UNT y el PRD desde hace más de 10 años en relación a la creación de espacios en las empresas y sectoriales sobre capacitación, productividad y reparto de sus resultados, como si fuera posible incorporar esta visión bilateral de los problemas de la flexibilidad y la productividad con este sistema sindical que no tocarían en la propuesta de ley. De manera que lo que realmente tendríamos es simplemente que nos regalan incorporar algunos de los planteamientos que hicimos en un modelo que justamente lo que hace es llevar a que los líderes estén sometidos a los empleadores y al gobierno. ¿Qué podemos ganar con titulares de contratos colectivos de protección sentados en una mesa sobre capacitación, productividad y reparto de los resultados? Evidentemente nada, de la misma manera que no lo hemos ganado en términos de seguridad, higiene, comisiones de capacitación y demás que ya existen actualmente. En suma, todos estos supuestos o pocos avances que quieren decir que tiene esta propuesta del PRI, lo único que nos están haciendo es llevar a lo mismo que ya tenemos. Es decir, lo que quieren es que el presente sea el futuro, y es donde nosotros tenemos que incidir. Nosotros tenemos en realidad que hacer que estas propuestas que se han hecho de los distintos partidos, más las que ya tenemos de los otros partidos, más de otras organizaciones sociales, entren a un debate nacional, público, transparente. Yo diría, y porque he sido una estudiosa de la historia, que si ustedes quieren comparar el debate de los años 30, cuando estas instituciones se construyeron, y el debate que tenemos hoy, lo único que nos revela es el retroceso profundo que tenemos en términos de representación y voz de los trabajadores. Concluyo diciendo que si al comienzo del siglo XX la construcción de instituciones laborales se hizo sin que la voz de los empresarios tuviera un espacio para realmente expresarse e imponer un modelo liberal que desde entonces tenían, como los empresarios de Nuevo León, hoy lamentablemente corremos el riesgo de que cualquier reforma se haga sin oír la voz de los trabajadores. Muchas gracias.